me parece vergonzoso, y espero, y de verdad yo le pido al tribunal y le exijo como ciudadano al tribunal que no acepte este acuerdo entre CERNAC y estas cadenas de farmacia, porque de verdad la denuncia parte con un monto bastante mayor que al acuerdo del Carribarro. Entonces, yo de verdad espero que los tribunales de justicia hagan justicia y no, reitero, acepten este acuerdo vergonzoso. Claro. Hay que también aclarar aquí, y de verdad creo que es importante señalarlo, estas empresas cuando se coluden, lo hacen, o sea, todos sabemos que son estos empresarios, antes de tomar cualquier determinación, siempre calculan los costos y el impacto que puede y las consecuencias, ¿cierto?, que pueden arrastrar tales decisiones. Entonces no me cabe duda que para estos señores siempre les ha salido más fácil no cumplir con la ley que cumplir, y justamente por este tipo de sanciones. Y a mí me preocupa mucho y me llama mucho la atención que justamente en Salcobrán, con la llegada del señor Luis Enrique Yarur, cuando adquirió la empresa Salcobrán, el año 2007, nace la colusión entre estas tres cadenas de farmacia. Es muy llamativo que el señor Yarur adquirió Salcobrán y se haya coludido con Farmacias Ahumada y Farmacias Cruz Verde. Por eso que, y además, con la experiencia que uno tiene como dirigente sindical, no es difícil, ¿cierto? O no es sorpresa, dadas las malas prácticas que tiene este señor empresario con sus trabajadores, que prefiere gastar sus millones por otro lado en vez de con sus propios trabajadores, y peor aún, jugando con la salud de todos los chilenos. Eso me parece gravísimo, y gravísimo más aún que las autoridades políticas permitan que se juegue y se burlen de la ciudadanía. Eso de verdad es impresentable. Sí. Bueno, justamente estas son las tres farmacias que nombras, las que llegaron a este acuerdo, Mauricio: Salcobrán, Cruz Y Verde Cruz Verde y, y Farmacias y Ahumadas. Farmacia Humana. Esas tres son. Y dice que Así son es. de 22.000 pesos a 53.000 las cantidades acordadas para la compensación. ¿Estás de acuerdo con esto, Mauricio? Te reitero, es una burla. O sea, 53.000 personas son las que atienden en estas tres grandes cadenas de farmacia. Todos sabemos que no. No, Ellos más o menos están atendiendo 2 millones, 3 millones de personas. muchas más, sí. Entonces llegar a 53.000 de verdad. A ver, sí, yo creo que esto refleja el por qué los chilenos nos cansamos y por qué parte el estallido social. Porque estos señores como que no quieren entender de que no somos tontos si nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Por eso, primero, que se haya por una mayoría absoluta, porque amplia mayoría, aprobado el tema de la nueva Constitución. Y especialmente que sea redactada por ciudadanos y no por los políticos que lamentablemente, y no quiero generalizar, pero lamentablemente hoy día el mundo político está tan viciado, está tan mal evaluado, que hoy día no hay confianza, y justamente este tipo de acuerdos Claro, nos como que nos refuerza esta desconfianza que hay en el mundo político y en las autoridades. claro, Por eso Mauricio. que reitero Sí. mi llamado al Poder Judicial, que por favor no aprueben, porque estos señores se han llenado los bolsillos de plata, ¿cierto?, jugando con la salud de todos los chilenos, y lo que es peor aún, abusando de sus trabajadores. Eso es impresentable, y la única forma de frenarlo es con medidas ejemplificadoras, con sanciones desde los tribunales de justicia. Eso sí que sería histórico. Dejar una jurisprudencia a través de los tribunales, ¿cierto?, de justicia, una sanción ejemplificadora para que nunca más en Chile estos grandes empresarios sigan burlándose y jugando con la salud de todos los chilenos. Así es. Mauricio, ¿nos puedes contar un poco de este acuerdo? ¿Tú sabes cuáles son los montos en caso de que esto sea aceptado? ¿Cuánto es el monto que se le va a devolver a los chilenos? Bueno, sí, son a lo más 22.000 pesos para 53.000 personas, ¿cierto?, que se hayan visto afectadas. ¿Cómo se van a configurar? ¿Cómo se van a detectar estas 53.000 personas? Yo ayer traté de ingresar y hoy día he tratado de ingresar porque ellos hablan de un formulario, todo es engorroso. O sea, nada va a ser fácil.
pero para ellos fue muy fácil meterle la mano al bolsillo a todos los chilenos. Sí. ¿Por qué es tan difícil, cierto, que podamos cobrar el daño que nos hicieron? ¿Y por qué solamente 53.000? ¿Por qué no fue como la colusión del confort? Sí. Acá debió haber sido mucho más. Si estas grandes cadenas tienen capturado, tienen esclavizado a los consumidores, a los pacientes. Porque aquí se habla mucho de lo que abarcan estas tres grandes cadenas de farmacia. Y ellos tienen una venta sobre el 90%. Y es porque ellos tienen capturado a través de sus tarjetas de crédito usureras, ¿cierto? Con intereses usureros, que yo no sé por qué todavía lo permiten. Bueno, a la vista. A través de los convenios, distintos convenios. Entonces, claro, la gente hoy día compra el crédito. Entonces, no es difícil entender por qué estos señores se llevan la mayor venta de medicamentos. ¿Por qué ellos permiten? Porque finalmente todas las leyes se hacen para proteger a estos grandes empresarios, cadenas de farmacias. Va a ser muy difícil que inclusive estos 53.000 puedan cobrar lo que hoy día está acordando el CERNAC. Espero de verdad que el gobierno recapacite, que los tribunales no permitan más abusos y este juicio continúe, porque la denuncia partió por 27.000 millones y se está arribando a 1.000 millones nada más. Entonces son mucho más lo que estos señores tienen que pagarle a todos los chilenos. Estamos hablando de productos esenciales para la vida de las personas. Claro. No estamos hablando de un abarrote sin desmerecer ciertos otros rubros. Pero aquí estamos hablando de la salud. Y yo espero de verdad que las autoridades políticas, de gobierno y judiciales razonemos. El 18 de octubre tuvimos un estallido social porque nos cansamos de este tipo de abusos. ¿Cómo es posible que nuevamente la autoridad permita a estos grandes empresarios reírse de todos los chilenos? Creo que es una vergüenza, reitero, y ojalá que esto no sea simplemente un mal sueño, una mala pesadilla, y podamos despertar, ¿cierto?, con un juicio que continúe y estos señores empresarios pagando lo que efectivamente se vieron beneficiados con la colusión. Así debería ser. Mauricio, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo crees tú que podríamos tener una regulación en los precios de los medicamentos? Mira, acá nosotros hace mucho tiempo, muchos años, cuando estábamos en discusión Ley de Fármacos 1, habíamos propuesto que la única manera de poder acceder a precios razonables a los medicamentos era a través de una regulación. Hay varios sistemas acá en Latinoamérica a nivel mundial. Tampoco, porque siempre se ha hablado, es que este modelo de X país no nos sirve, pero podríamos adaptar uno nuevo. Yo creo que en Chile tenemos gente capacitada de poder evaluar los distintos sistemas de regulación que hay en el mundo y poder adaptar uno propio. Yo no entiendo por qué razón no se puede. ¿Cuál es el miedo de regular el precio de los medicamentos? ¿El poder de las cadenas de farmacias? ¿El poder de los grandes laboratorios? ¿El pago de campañas políticas? O sea, algo pasa acá porque regulaciones en Chile existen. Tenemos la regulación de la benzina, ¿cierto? Y de otros insumos básicos. ¿Por qué el de los medicamentos no ha podido ser? Hoy día se discute en Ley de Fármacos 2. Han aparecido otros proyectos de ley, como el caso de Senabas, que pintaba para bueno, pero lamentablemente hoy día las farmacias independientes que han podido acceder, Senabas no ha sido posible poder entregar los medicamentos. Entonces es como legislar con letra muerta, que no prospera, no llegan los beneficios a los consumidores. Por eso que reitero, una regulación de precios real donde sea posible poder tener un precio máximo, claro, para poder evitar que las farmacias, independientes de cuál sea, ¿cierto?, abusen de los precios de los medicamentos en Chile. Claro. Espero que exista esa voluntad política para alcanzarlo. Mauricio, tú dices que solo algunas farmacias han podido regirse de acuerdo a Senabast. ¿Cuál es la labor que ellos cumplen y por qué no todas? ¿Cuál es el proceso para ser beneficiario de esta ley? Bueno, hay que postular a Senabast. El problema mayor es que Senabast no cuenta con todos los medicamentos y ahí
y ahí uno puede configurar también o establecer que hay problemas entre los laboratorios, hay problemas de las cadenas de farmacia, el que Senabas no cuente con todos los medicamentos. Ahora, otro dato relevante, ¿por qué se le permite a las cadenas de farmacia postular acuerdos con el Estado si estaban en un juicio con el Estado, con todos los chilenos, y un juicio Claro. establecido por el CERNAC? ¿Por qué Farmacia Ahumada hoy día tiene un acuerdo con FONASA? No entiendo. ¿Por qué Salcobrán y Cruz Verde participan de las licitaciones del Estado? Si estos señores se coludieron. De verdad que cuesta entender la lógica. Mira, la verdad es que no cuesta entender. Yo voy a ser más enfático y voy a ser más preciso. Hay evidencia de que estas grandes empresas pagan las campañas y han pagado las campañas políticas. Y yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Hoy día los políticos, la gran mayoría, no quiero generalizar para no caer en algún problema con alguno de ellos, pero sí sabemos de que estas grandes empresas han pagado campañas políticas y ahí obviamente quedan atrapados algunos y muchos políticos, ¿cierto?, de poder legislar de manera objetiva y beneficiando a la población. Entonces, nos pasan estas cosas en Chile y pasan porque efectivamente estos acuerdos nos entrampan y los señores políticos están esclavizados al poder económico. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos como país. Y mientras no nos digamos las cosas a la cara, sin miedo, sin que estos señores después vengan a denunciar o a querellarse por lo que uno está diciendo, yo creo que va a ser el día en que vamos a empezar a construir, a reconstruir un país para todos, y no solamente para los más adinerados de este país, especialmente estos señores de las cadenas de farmacia, y especialmente para este señor Luis Enrique Yarur, que hoy día inclusive, y quiero aprovechar la oportunidad de denunciar a Salcobrán, y no tan solo por el daño que está ocasionando a sus trabajadores, sino que también por el daño y el riesgo al cual está exponiendo a la población. Hoy día, aprovechándose de la crisis sanitaria, Salcobrán está modificando los contratos individuales de trabajo de los auxiliares de farmacia, generando cesantía, despidiendo a todos los asistentes de sala. Nuestros compañeros asistentes de sala están quedando sin trabajo y todas las labores del asistente de sala están siendo traspasadas al auxiliar de farmacia, al especialista en la venta de medicamentos. Hace un par de semanas atrás tuvimos un problema de un mal despacho de medicamentos. Cuando un auxiliar de farmacia se equivoca en la venta de un medicamento, puede matar a una persona. Pero sin embargo, hoy día la autoridad no ha hecho absolutamente nada respecto a esta situación en la cual auxiliares de farmacia, dispensadores de medicamentos, se van a ver obligados a desarrollar todas las labores del asistente de sala, más las propias, poniendo en riesgo la salud pública, la segura dispensación de medicamentos. Le exijo al ministro de Salud, le exijo a la ministra del Trabajo que intervenga. De lo contrario, mañana vamos a estar lamentando muertes por error en el despacho de medicamentos. Y eso hoy día tenemos la oportunidad de poder evitarlo y no darle darle la espalda a los trabajadores y la ciudadanía frente a un tema tan sensible como es los medicamentos. Claro que sí. Bueno, y debido a eso, ustedes como trabajadores de farmacia es que están agotados, Mauricio. Están cansados de esta colusión, están cansados de que comenzó el estallido social, de que comenzó esta pandemia del coronavirus. ¿Qué sientes tú? ¿Qué has podido recoger? ¿Qué diálogo has podido tener con tus colegas luego de ya cumplirse un año desde el estallido y casi 8 meses desde la pandemia? Mira, la verdad es una impotencia, es una rabia, porque finalmente los que pagamos esta crisis somos los propios trabajadores. Primero porque nos queman los locales, porque uno puede entender la rabia de la gente frente a estas cadenas de farmacia por el abuso. Pero lamentablemente los que damos la cara, los que estamos ahí en las farmacias que han sido las que se agreden, somos nosotros. Entonces, trabajadores que tienen que lidiar con delincuentes que ingresan a las farmacias que no son, porque lamentablemente algunos han querido criminalizar la protesta y los que protestamos y los que denunciamos no somos los que vamos a delinquir y a quemar los locales, porque no vamos a quemar nuestros propios puestos de trabajo. Exacto, pero lamentablemente estos empresarios como el señor Luis Enrique Yarur provocan a la ciudadanía para que después se desquiten con los trabajadores de farmacia, que de verdad tenemos a mucha gente estresada, mucha gente enferma, porque escuchan cualquier ruido extraño
y ya ven que van a entrar los delincuentes que lamentablemente por alguna razón que son conocidos por la fuerza pública no están tras las rejas. ¿Por qué, si se ha dicho que los delincuentes ya se saben quiénes son, por qué no los han detenido? ¿Por qué se les permite que sigan delinquiendo, que sigan por la puerta giratoria? ¿Porque el narcotráfico paga también? O sea, son interrogantes que nos quedan a los ciudadanos que lamentablemente, y especialmente yo a los trabajadores, a quienes defiendo, trabajadores de farmacia, que lamentablemente hoy día padecemos de muchas enfermedades mentales, Claro. estrés por convivir, ¿cierto? Por culpa de estos señores empresarios como el señor Luis Enrique Yarur, que se coluden y que hacen que la rabia de la gente llegue a los puestos de trabajo de quienes hoy día tenemos una labor tan digna y tan de cara a la comunidad de poder apoyarlos, de poder entregar sus medicamentos para la vida de las personas. No hemos perfeccionado, no hemos profesionalizado, estamos constantemente buscando e inclusive hemos denunciado cuando nos han pagado, nos han tratado o nos han puesto estructuras de sueldo abusivas. Pero lamentablemente ni los gobiernos, ninguno, ni los señores políticos han podido terminar con el abuso de estos empresarios que lamentablemente provocan la ira de la gente que llega a los puestos de trabajo, de quienes no tenemos ninguna responsabilidad ni de los precios, ni de nada, ni de las estructuras de sueldo, porque no conozco en Chile un trabajador que diga, no, yo no quiero que me paguen canelas. Canelas que hoy día siguen siendo parte de las estructuras de sueldo permitidas por este y por todos los gobiernos anteriores. Son situaciones que de verdad dan mucha impotencia, dan mucha rabia, que hemos denunciado sistemáticamente, pero las autoridades hacen vista gorda por alguna razón que ya la mencioné delante. Sí. Las campañas políticas atrapan a los políticos y a las autoridades de gobierno. Y lo que dices tú, Mauricio, por algo la ciudadanía se cansó, sigue cansada. Las protestas pararon, yo creo, debido al coronavirus. Es que la gente se entró, se calmó un poco. Si no, esto hubiese seguido. Así es. Y el plebiscito, ojalá, el plebiscito que vivimos el 25 de octubre sirva de algo. Es lo que esperamos todos también los chilenos. O sea, yo creo que esa es la oportunidad que tenemos los chilenos, siempre la gran mayoría de los chilenos, de poder reconstruir un país justo, un país pensando en los más vulnerables, pensando en cómo evitamos la corrupción, cómo evitamos estos acuerdos políticos, cómo evitamos que estos señores empresarios como el señor Luis Enrique Yarur se sigan enriqueciendo a costa de sus trabajadores, abusando de sus trabajadores, jugando con la salud de todos los chilenos. Claro que creemos que esta es la oportunidad que tenemos y de verdad, un llamado también a los ciudadanos a cuando hay que votar, es la oportunidad que tenemos y a no desquitarse con los trabajadores de farmacia, que somos una víctima más de este país, de estos políticos y de estas autoridades que lamentablemente por distintas razones llegan a acuerdos que no benefician a la ciudadanía, sino que a los grandes empresarios de este país. Claro que sí. Mauricio, como última pregunta, por último, ¿les han tomado las medidas sanitarias al interior de los locales para proteger a los trabajadores? ¿Se han visto algunos casos de contagio dentro de la misma farmacia? Mira, qué buena pregunta. La verdad es que hemos tenido una cantidad de contagios y la autoridad sanitaria no ha tomado ninguna medida de protección. Los trabajadores de farmacia somos trabajadores de primera línea que hemos estado atendiendo desde el principio de la pandemia. Sí. Sin embargo, no hemos sido protegidos, no hemos sido considerados, los protocolos no son focalizados a los trabajadores. De hecho, hemos tenido casos de gente que entra a la farmacia con COVID. ¿Por qué lo sabemos? Porque la gente entra inclusive hasta con la receta de los productos que le receta el médico. Tenemos farmacias dentro de los centros médicos. Entonces, ya tuvimos inclusive un caso de muerte de uno de nuestros trabajadores, socio de nuestra organización, que atendió a una persona con COVID-19, no se tomó ninguna medida de protección y fue en Salcobrán, y de hecho Salcobrán ha sido la empresa que siempre ha llegado tarde con las medidas, los elementos de protección a sus trabajadores. Al día de hoy siguen habiendo contagios, no se sanitizan los locales. Recientemente tuvimos que
que insistir con la autoridad laboral para aplicar el artículo 184 bis y cerrar un local que está en la botica que está ubicada en Morandé con Huérfano por no otorgar las medidas sanitarias correctas de protección a los trabajadores y a los clientes pacientes. Pero eso lamentablemente sigue ocurriendo en muchas sucursales, pero lamentablemente la autoridad, la falta de eficiencia de la autoridad, la falta de celeridad en las acciones a seguir, hace que estos empresarios se aprovechen, ¿cierto? Y sigan enriqueciéndose, dañando la salud de sus trabajadores y poniendo en riesgo la salud de la población. Así, Mauricio. Bueno, esperemos que todo llegue a un buen acuerdo, que beneficie a los trabajadores en sí, que se tomen las medidas, Mauricio, lo que esperamos. Ustedes también son una víctima más, como tú dices, de todo esto, de las decisiones que se toman a nuestra espalda muchas veces. Y nada, de verdad que les deseo lo mejor, Mauricio, que obtengan buenas cosas, que se haga escuchar tu voz también, Mauricio, que sin duda alguna representas a todos los trabajadores de las farmacias de nuestro país, a los que son socios y a los que no también. Yo creo que se sienten representados por lo que tú nos acabas de comentar. Así que, Mauricio, queremos agradecerte por estar con nosotros y cualquier cosa, aquí estamos. Si necesitas un comunicado, necesitas hablar, vamos a estar acá. Gracias a ustedes, decirle a todos los trabajadores de farmacia, decirle a todos los chilenos que voy a seguir luchando, que no me va a temblar la voz, que no me va a temblar la mano para apuntar con el dedo a los empresarios como el señor Luis Enrique Yarur, que lucra con la salud de todos los chilenos, que abusa de sus trabajadores. Voy a seguir denunciando hasta que el respeto y los derechos sean de verdad parte de una conducta diaria. Claro, así es. Mauricio, un abrazo, que esté muy bien. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias.